Buenas tardes. Hoy, en De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, vamos a hablar sobre Samuel Eilenberg. Samuel Eilenberg, que vivió entre 1913 y 1998, fue un matemático judío polaco-americano que se dedicó principalmente a la topología y la topología algebraica. Emigró muy joven a los Estados Unidos, con tan solo 26 años, huyendo de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Y sería entre Michigan y Columbia donde transcurriría la mayor parte de su exitosa carrera. Samuel Eilenberg va a nacer en Varsovia, en el seno de una familia judía de clase media. Tras pasar por el instituto se matricula en la recientemente reformada Facultad de Matemáticas de Varsovia, donde se cruzaría con profesores como Kuratowski, del cual se recuerda la semana pasada, y Borsuk, que le dirigiría la tesis tras haber obtenido el graduado en 1934. Bien, su tesis trató sobre topología, que fue su mayor interés y además va a ser un interés de por vida. En particular va a escribir un trabajo sobre topología del plano, que se publicó tanto en polaco como en inglés, y posteriormente Eilenberg también va a publicar en francés. De hecho, su relación con Estados Unidos y Francia se va a volver más y más estrecha, hasta obtener la nacionalidad americana en 1948 y trabajar durante una época en París. Pero eso quizás es adelantar acontecimientos. Por el momento, y tras obtener el doctorado en 1938, se va a mudar a Leópolis y se va a unir al grupo de matemáticos del Café Escocés, una informal y pequeña comunidad que se juntaba para comentar problemas, compartir ideas y otros asuntos, y que también va a publicar el famoso libro escocés, de problemas sin resolver, seleccionado entre todos los que se juntaban en la cafetería El Café Escocés, que es de donde deriva el nombre. En Leópolis, Eilenberg va a seguir publicando, particularmente en topología de conjuntos de puntos, pero también sobre topología algebraica. Sin embargo, no va a quedarse allí durante mucho tiempo. En 1939, y viendo cómo estaba el ambiente, Samuel se deja convencer para empezar a buscar un puesto en el extranjero, en particular en Nueva York, Estados Unidos. Cuando Eilenberg llega a Nueva York, lo primero que hace es reunirse con los profesores Oswald Veblen y Solomon Lefschetz en la Universidad de Princeton, Nueva Jersey, ya que ambos se dedicaban a ayudar a matemáticos refugiados a encontrar un puesto de trabajo en alguna universidad americana. Recordemos que debido a la Segunda Guerra Mundial, que va a empezar ese mismo año, una restricción sobre el número de extranjeros trabajando en las universidades estadounidenses se va a imponer, de hecho de un máximo de un 4%. Esto desembocaría en grandes mentes en paro y cierto caos general, pero no para Eilenberg, que va a ser acogido en el grupo de topología de Michigan, que estaba siendo construido en aquel momento por Ray Wilder en Ann Arbor. Va a ser allí donde Eilenberg va a conocer a Steenrod, entre otros. Para 1940 estaba trabajando de instructor en la Universidad de Michigan, donde además tuvo lugar una importante serie de conferencias, de las cuales Eilenberg fue posteriormente uno de los ponentes, con su charla Extensión y clasificación de cartas continuas. Teniendo en cuenta que la Segunda Guerra Mundial ya estaba en pleno apogeo, no pudieron reunir a todos los matemáticos que hubieran querido, pero a Eilenberg aquello no le importó. Michigan era un centro de topología puntero, donde podía colaborar con otros grandes topólogos como Steenrod, con quien en 1952 va a publicar el libro Fundamentos de la topología algebraica, un trabajo fundamental que consiguió aportar cierto orden y sentar las bases de esta nueva rama. Gracias a este trabajo conseguiría Eilenberg el premio Steele en 1987. Durante su periodo en Michigan, Eilenberg también va a ser ascendido en 1941 a profesor asistente y en 1945 a profesor asociado. Pasaría el curso entre 1945 y 46 en Princeton, para pronto mudarse a la Universidad de Columbia en 1947, donde transcurriría la mayor parte de su carrera. Este año 1947 va a suponer para Eilenberg un cambio como investigador, ya que conoció a Henry Cartan. Con él no solo colaboraría en el libro Álgebra homológica de 1956, sino que intercambiaría una amplia correspondencia y posteriormente Cartan le invitaría a dar charlas en su seminario de París en la Escuela Normal Superior.
Además, en 1949, André Weil le pediría que colaborara con el grupo Bourbaki. El grupo Bourbaki era un conjunto de matemáticos franceses que publicaban todos bajo el seudónimo Nicolas Bourbaki, un matemático ficticio. Durante los años 30 se propusieron revisar los fundamentos de las matemáticas y a partir de 1935 comenzaron a publicar una serie de libros llamados Elementos de las matemáticas. Su objetivo era aportar un mayor vigor e implementar el método axiomático, lo cual consiguieron, ya que desde los años 50 sus cánones de formalidad son los universalmente aceptados. Muy pocos extranjeros tomaron parte en el núcleo principal del grupo Bourbaki, siendo Eilenberg una de las pocas excepciones a la regla. Eilenberg también va a escribir fundamentalmente sobre grupos de homotopía y espacios fibrados en colaboración con el grupo Bourbaki. A cambio va a pasar el año 1950-51 en París, gracias a las becas Fulbright y Guggenheim. De vuelta en Columbia, Eilenberg va a ser jefe de departamento en 2 ocasiones, entre otros motivos porque pasó allí la friolera de 35 años de trabajo entre 1947 y 1982. Durante este periodo de su vida va a colaborar con Mac Lane, colaboración que ya había comenzado en 1940, y va a dar lugar a 15 artículos entre los dos, en temas tan diversos como teoría de categorías, cohomología de grupos o los espacios de Eilenberg-MacLane. Como podemos ver, Eilenberg era un gran colaborador, sobre todo después de mudarse a Estados Unidos. A partir de mitades de las décadas de los 60, Eilenberg va a empezar a interesarse por los autómatas, interés que se materializa en un libro de 1976 titulado Autómatas, lenguaje y máquina, y que se considera un texto fundamental para entender los principios básicos del funcionamiento teórico de los autómatas y la teoría del lenguaje formal, desde un punto de vista de la ciencia de la computación y las matemáticas aplicadas. La teoría de autómatas es una rama de la ciencia de la computación que estudia las máquinas abstractas y los problemas que éstas pueden resolver. Un autómata va a ser un modelo matemático para una máquina de estado finito, es decir, una máquina que, dada una entrada de símbolos que se le proporcionan a dicha máquina, actúa en función de esa serie de símbolos de acuerdo a un movimiento asociado a cada uno de ellos. Cuando el suministro de símbolos acaba, el autómata se detiene en posición final y actúa en consecuencia, determinando si acepta o no la palabra que se le ha dado. Tras su jubilación, en 1982, Eilenberg recibiría el premio Wolf junto con Selberg, en 1986, y va a ser elegido para la Academia Nacional de Ciencias. Por último, me gustaría mencionar el gran amor que Eilenberg desarrolló por el arte a lo largo de su vida. Eilenberg fue un gran coleccionista de arte, concretamente de esculturas del sudeste de Asia. En este ambiente se le conocía como el profesor y llegó a acumular una colección de tamaño considerable, que dona en 1989 al Museo Metropolitano de Arte. La colección consistía, y consiste porque aún sigue expuesta, en más de 400 estatuillas. Se considera la más importante de su categoría. Eilenberg llegó a colaborar en un libro que recoge todos los elementos de su colección e incluye su opinión de cada una de las piezas. Eilenberg llegó a ser todo un experto en arte. Con esto nos despedimos en De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo. Buenas tardes.